Así que vamos a empezar el mensaje de hoy, 10 artimañas de Satanás. Y la lectura principal está en Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Y dice así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Si lo recuerdan, ese texto hace parte de lo que estuvimos tratando el domingo en nuestra reunión por Zoom. Cuando yo estaba estudiando ese texto, no era el tema central, nos centramos en la armadura de Dios. Sin embargo, ese versículo, esa parte del pasaje se me quedó en el corazón. Hay mucha gente nueva en la iglesia, hay muchas personas que han oído mucho sobre demonios, mucho sobre el diablo, pero ¿qué tanto de todo eso es cierto? ¿Y qué tanto de todo eso es bíblico? Y me veía con la necesidad de, sabiendo que muchos vienen de diferentes círculos y denominaciones, traer una enseñanza, por lo menos básica, que tuviera un poco que ver con este personaje, con el diablo. No voy a hablar de su origen. Ya todos lo conocen. Esa es de las pocas cosas que tenemos en común con muchas denominaciones. El origen de Satanás, su caída, cuando estaba con el resto de los ángeles, con Dios, y cuando cae con un grupo, una tercera parte, y es excluido para siempre, y el castigo que Dios determina sobre él. Pero lo que hoy quiero es centrarme en cómo él trabaja, qué cosas hace, a quién se las puede hacer, a quién no se las puede hacer, para que todos salgan con unas ideas bíblicas y claras sobre este personaje, este ser espiritual. Lo primero que vemos en nuestro texto de entrada, el que hemos visto, es que Dios, a través del apóstol Pablo, le dice a la iglesia que deben estar revestidos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las insidias del diablo. Eso nos dice algo. A pesar de que la Biblia, como leeremos luego, narra que aquel que es de Dios, el diablo no lo toca, eso no significa que el diablo no trabaje en nuestra contra. No nos domina, no puede entrar en nosotros, no puede poseer al creyente, pero puede trabajar alrededor. Puede intentar tentarlo, puede intentar usar a personas de su entorno a las que sí puede dominar para provocarlo, para hacerlo caer, para hacerlo tropezar, porque yo soy creyente, pero a lo mejor mi marido no, a lo mejor mi compañero de trabajo no, y esas personas sí pueden estar, ¿por qué no?, bajo el dominio de las tinieblas y ser usadas en cierta manera para provocarnos. ¿O no atacó el enemigo a veces a Pablo usando a una persona prácticamente endemoniada que practicaba la adivinación para ir al camino de Pablo hasta que Pablo la libera, obviamente? Entonces, el Señor usa a Pablo para decirle a la iglesia que el enemigo va a lanzar insidias contra nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo odia a la iglesia. Satanás odia a la iglesia. Y de todos los motivos por los cuales Satanás odia a la iglesia, yo creo que hay uno que es fundamental. Y el motivo fundamental es que Satanás cayó, pero nunca más va a ser perdonado. El hombre cayó y el hombre recibió perdón. Y es como, yo creo, en el fondo, como puede llamarse hasta celo. ¿Cómo puede ser que yo peque y reciba esta destitución eterna y el ser humano peque y encima traces un plan para salvarlo? Eso es motivo, entiendo, de rabia, de ira, de enojo. Y ya sé que contra ti no puedo porque eres Dios, ya lo he visto desde que me destituiste y caí, pero puedo atacar a los que están aquí. Y yo creo que el Señor avisa a la iglesia para que esté alerta, para que esté preparada, para que esté atenta y para que tenga discernimiento, que es algo que le falta mucho a la iglesia. A veces decimos de personas, es que hay un compañero que parece me la tiene jurada. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Te has parado a pensar si es un instrumento del mismo diablo para provocarte en tu trabajo, hacerte caer, hacerte gritar, que pierdas tu testimonio, que testifiques mal de Dios porque te saque de quicio y acabes dando malas palabras? Tienes que ser atento, tienes que ser sabio. Tienes que orar y decir, Señor, tú eres más fuerte que el enemigo. No voy a sucumbir a ensuciar tu nombre porque me provoque Satanás usando a alguien. No quiero que ahora vayas a tu trabajo y el primer roce que tengas con un compañero le llames endemoniado. Porque como vamos a ver hoy en parte de estas artimañas, Satanás incluso puede provocar enfermedades, lo vamos a ver. Pero tampoco quiero que te vayas hoy a casa pensando que cada enfermedad es un espíritu. Por eso digo que requiere todo discernimiento. Hermano, no todo viene de Satanás, pero no todo es natural. Hay que tener discernimiento, porque hay cosas que pueden pasar la misma cosa, puede ser fruto a veces de algo natural y físico, y a veces fruto de algo espiritual. Y necesitamos discernimiento. Necesitamos discernimiento. Puede ser que hay un compañero que no esté endemoniado, pero que es un pecador. Está lleno de ira, lleno de odio, lleno de maldad. Y puede ser su propia carne y pecado que me odia. No tiene que ser siempre el enemigo. Pero debemos tener discernimiento. No podemos, es decir, el problema son los extremos. Hay un colectivo cristiano que todo es del diablo. Todo es del diablo. Tengo un primo con esquizofrenia, el diablo. Tengo un primo que tiene ataques de epilepsia, el diablo. ¿Por qué? Porque había un epiléptico en la Biblia. Ya está. No todo es el diablo. Si tú te paras a analizar, hay problemas en el cerebro que con medicamentos se curan. Y si se cura con medicamento, ¿desde cuándo el diablo se va con una medicina? ¿Qué pasa? ¿Que hay química antidemonios? No todo es espiritual. Pero hay otro colectivo que dice, el diablo no hace nada. No, todo es físico, todo es... No, tampoco. Porque la Biblia deja eso claro. Necesitamos discernimiento. Ante cualquier circunstancia, cuando alguien te pregunte, oye, tengo un amigo con este caso, el demonio. No, cada caso es diferente. Habría que verlo, habría que entenderlo, habría que orar, habría que buscar dirección de Dios. Y no siempre vamos a acertar, son cosas muy complicadas. Son cosas muy complicadas. Y hoy quiero hablar de 10 cosas que la Biblia nos enseña que son propias de Satanás. La número 1 es que Satanás tiene cegados a los incrédulos. Satanás tiene cegados a los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. La primera obra de Satanás es con los incrédulos. Y la primera obra, y para mí es de suma importancia, es esta: los tiene ciegos. ¿Ciegos a qué? ¿No ven el sol? ¿Lo ven? ¿No ven físicamente? Con sus ojos ven. ¿Ciegos de qué manera? Espiritualmente. Ciegos espiritualmente, ¿para qué? Y nos lo dice Pablo, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El enemigo ha cegado el entendimiento de este mundo para que no pueda ver a Dios. Los ha cegado de una manera que los tiene observando otras cosas que no les permiten contemplar la grandeza del evangelio. Hay otro texto que Pablo dice de otra manera: el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural, pastor, es que mi familia le hablo y no entiende. La Biblia ya te lo ha dicho. La Biblia ya te ha dicho que el hombre sin Dios no entiende. No entiende, ¿por qué? Porque se tiene que entender espiritualmente, se tiene que discernir espiritualmente. Por eso es necesaria una obra de Dios. Una obra de Dios. Para que quite las escamas de los ojos, para que puedan ver a Cristo que no lo ven, para que puedan entender el evangelio que no lo entienden, para que puedan creer. La fe es un don de Dios, nadie nace con fe, es un regalo de Dios. Así que tienes que tener un poco de empatía
Tú no te puedes enfadar porque tu madre no cree. Tú no te puedes enfadar porque tu padre no cree. Tú no te puedes enfadar porque tu hijo, tu esposa, tu esposo no cree. Porque te digo la verdad, no van a conseguir creer si tú te enfadas. No van a creer antes porque les grites. No van a creer antes porque des mejores argumentos. Necesitan que Dios quite las escamas de sus ojos. Pastor, ¿qué hago para ganar a mi familia para Cristo? ¿Qué hago para ganar a mi esposo para Cristo? ¿Qué hago para ganar a mis hijos para Cristo? Número uno, tú no ganas a nadie. Hay gente que lo dice, yo quiero ser un ganador de... Tú no ganas. No ganamos ni la nuestra, hermano. Vamos a ganar a otros. El ganador de almas se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. Él es el que convierte el corazón. Él es el que obra en el incrédulo. Él es el que trae nuevo nacimiento. Así que en primer lugar, tú no ganas a nadie. No puedes ganar a nadie. Ni siquiera te puedes salvar tú. A ti te ha salvado Dios. Entonces, ¿qué puedes? Aparte de hablar, lo más importante es rogar a Dios. Yo no comprendo evangelismo sin oración. Porque el evangelismo que cree que todo depende del hombre no tiene que orar. El evangelismo que cree que todo depende del libre albedrío del hombre no tiene que orar, porque depende de mi capacidad de presentarte el evangelio y tu capacidad de decidir. Pero el evangelismo que sabe que yo presento el evangelio, pero solo vas a creer si Dios toca tu corazón, ora y dice, Señor, toca el corazón. Toca el corazón. En el fondo, todo el mundo lo sabe. Te dicen, depende de ellos, de su libre albedrío, entonces no ores por tu madre. ¿Para qué vas a orar por? Ah, no, yo oro para que Dios salve a mi madre, pero si dices que depende de su libre albedrío, ¿para qué oras? ¿Para que Dios cambie su libre albedrío? Entonces ya no es libre albedrío, es voluntad de Dios. Así que en el fondo todos reconocemos que necesitamos que Dios obre, porque si dependiera del libre albedrío, Pablo dice, nadie quiere a Dios. Pero eso me da confianza. Porque que mi familia ahora no quiera a Dios no significa que Dios no pueda obrar en mi familia. Y esa es mi única confianza, Eso es lo único que me da paz. Saber que no depende de mí ni de ellos, sino que depende de Dios. Porque ellos están ciegos. Ellos no ven a Dios. Ellos no ven a Cristo. Ellos no ven el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo... Primero, Dios con D minúscula, no es que sea Dios, Dios con D minúscula. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Primera cosa que hace Satanás, cegar el entendimiento de los incrédulos. Segunda cosa que hace Satanás, Satanás es especialista en disfraces. Sus fiestas preferidas son Carnaval y Halloween. ¿Por qué? Porque Satanás es especialista en disfraces. Mira lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar. Pablo está denunciando a falsos apóstoles que se disfrazan de verdaderos apóstoles. Y dice, pero no es de extrañar que los falsos apóstoles se disfracen de verdaderos. ¿Por qué dice que no es de extrañar? Porque aún Satanás, que es su jefe, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, mira cómo llama Pablo a los falsos apóstoles. ¿Servidores de quién? Hermano, a mí me hace mucha gracia que cuando hoy denuncias a los falsos apóstoles te dicen que te falta amor. Ellos quieren proteger a los siervos de el Satanás. Es absurdo. Es absurdo. Es absurdo. No es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, tenemos una expresión que es similar a esta: no es oro todo lo que brilla. Y nos dejamos llevar muy fácil por los ojos. El pueblo de Dios tiene un problema que es muy fácil de complacer. ¿Sabías?
Hay gente que dice, la iglesia es muy exigente. Para nada. A la iglesia le das 2 o 3 cositas que quieren y los tienes comiendo de la mano. Puedes hacer la mayor burrada que seguirán comiendo aquí. Es así. ¿Cómo hacen los falsos políticos con la gente pobre? Toma una cesta de comida antes de las elecciones, toma un chequecito y te tengo votándome, por muy corrupto que sea. El problema del ser humano no es que sea exigente, es que se conforma con poco. Una vez un gran hombre de Dios dijo, ¿sabéis por qué la gente ora poco? Porque se conforma con poco, porque no quiere más de Dios. Porque si no le pediría más, porque Dios nunca ha dicho que Él cierre el grifo. Nunca Él ha dicho que es limitado a la hora de bendecir a su pueblo. Pero somos conformistas. Estoy bien así, ¿para qué mejorar? ¿Para qué pedir que Dios bendiga más mi matrimonio? ¿Para qué pedir que Dios cuide más de mi familia? ¿Para qué? Ya estamos bien, no nos estamos tampoco matando. Nos conformamos con poco, en la iglesia también. A la que viene un hombre que habla bonito, que nos dice lo que queremos escuchar, que nos anima y que nos hace salir con esperanza, vamos a seguir viniendo cada semana a dejarle un cheque. Porque al final me dice lo que yo necesito oír. Ese es el problema de la iglesia al gusto del consumidor. Pero es muy fácil saberlo. Mirad, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Y es simplemente hacer un estudio de mercado. Es ver qué quiere la gente. La gente quiere ser feliz. La gente está triste. La gente está agobiada. La gente tiene problemas matrimoniales, tiene problemas familiares. La gente ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido la alegría de vivir. ¿Qué tengo que darle? Todo eso. Y estarán aquí, comiendo de mi mano. Ya, pero no es el mensaje del Evangelio. Da igual, pero lo que yo quiero es que vengan. No que se salven. Yo quiero tener una mega iglesia. Yo quiero tener un templo con miles de personas. A mí me da igual dónde pasen la eternidad. Yo quiero que coman de mi mano, porque eso significará sobres y eso significará lujos para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me voy a disfrazar de un siervo de justicia, de un hombre piadoso, de un hombre que ama, de un hombre que te dirá en los vídeos, yo no soy como esos que se dedican a ir criticando la iglesia de los otros. Dios me llamó a amar. Oh, qué piadoso. Oh, qué dulce. Él sí ama al prójimo, no como ese Juan Manuel que se la anda criticando. Él sí es un ejemplo. A él sí hay que seguirlo, porque Jesús era así. Sí, por eso lo mataron. Porque era así exactamente. Si Jesús hubiera sido así, no habría estado en la cruz. Lo que pasa que con Jesús es que dijo la verdad. Y es el problema de muchos. El problema de muchos es que le decimos a la gente, yo no tolero que me mientan, pero que me disfracen la mentira de verdad, sí. Muchos dirían, yo no quiero, a mí me da igual que me engañen si no me entero. Ese es el problema del ser humano. Y los falsos lo saben. Que tú dices que no quieres mentiras, pero lo único que te vale es que sean disfrazadas de verdad, disfrazadas de amor. Y ellos se disfrazan. Porque Satanás, que es su jefe, se puede disfrazar también de ángel de luz. El gran error por muchos siglos es haber presentado a Satanás como alguien con cuernos, un tridente. Si tú pones Satanás en Google te van a salir sombras negras y oscuras, una especie de cabrito con unos cuernos gigantes, un monstruo diabólico. Nadie lo ha visto y todo el mundo lo dibuja. A mí me hace mucha gracia. Nadie lo ha visto cara a cara, pero siempre lo pintan de esa manera. Pero puede venir como un hombre trajeado que quiere seducir a una creyente que está débil en la fe. Puede venir como un gran empresario con una gran propuesta de trabajo que te va a llevar a hacer cosas ilícitas y apartarte de Dios. Satanás puede disfrazarse de un gran amigo de un adolescente que está llorando porque va mal en casa y ofrecerle una pastillita para que se calme. Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Satanás no pica a tu puerta y dice, vengo a destruir tu vida, porque entonces sacarías el escudo. Satanás viene con una sonrisa, puede ser con una propuesta de trabajo,
Te digo una cosa, hay muchas veces que Satanás ha entrado en vidas de personas y esas personas han sido capaces de llamarlo bendiciones, porque no han tenido discernimiento. El Señor me ha bendecido con un gran trabajo. Año después, no está caminando ya con el Señor, porque no tenía tiempo de ir, porque no tenía tiempo de congregar, porque no tenía tiempo de orar. Lo llamó bendición, pero era una trampa. Tú sabes, ¿no?, que para cazar a un animal hay que poner cebo. Tú no pones solo la trampa del oso abierta y esperas que el bicho se meta. Tú pones un cebo, y un cebo que le guste. Que le guste. Satanás, una cosa que no es tonto. Y él se disfraza de ángel de luz. Y él usa a sus siervos que se disfracen como siervos de justicia. Yo creo que una de las cosas que la iglesia necesita con más urgencia es sabiduría y discernimiento. Porque esperamos ver al diablo en cosas horribles y no somos capaces de verlo disfrazado. Solo un creyente con claros fundamentos de los que es prioritario en su vida sabrá decir que no a las propuestas más suculentas sabiendo que no vienen de Dios. Imagínate ahora, la iglesia está creciendo, caminando por fe está siendo bendecida, Dios está trayendo almas, y yo, por lo que ha pasado en las redes, recibo una carta. Señor Juan Manuel, queremos que se venga a los Estados Unidos, que pastoree nuestra iglesia de habla hispana aquí en Texas, y le ofrecemos $7,000 mensuales, su camioneta, combustible pagado, teléfono pagado, le damos casa mientras esté sirviendo y todos los gastos de la casa pagados. Así que prácticamente los $7,000 son netos para usted y su familia. Suculento, ¿eh? Y encima sirviendo a Dios. Lo que a mí me gusta. ¿Pero será lo que Dios quiere? ¿Qué pasaría si pongo un pie fuera de lo que Dios me dio para hacer aquí? ¿Cómo estaría esto cuando yo vuelva a lo mejor el año que viene? ¿Y qué pasa si voy allí por dinero? Que sería la motivación. Y cuando vuelvo, me han echado, no tengo nada y vuelvo y la iglesia se ha roto. Cuidado con las cosas suculentas, que a veces hasta se pueden disfrazar de servir a Dios. La iglesia necesita discernimiento para saber ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La fama ha llevado a muchos al suicidio, la fama ha llevado a muchos a la droga, la fama ha llevado a muchos al divorcio. Es bonito, pero no es siempre algo que... Juan Bautista fue famoso, Pablo fue famoso, y no fue su corazón tras la fama. Pero para otros fue el camino a la perdición. Satanás se disfraza. Satanás se disfraza. Tú crees que porque te llega una oferta de más dinero ya viene de todo de Dios. Y ese es un problema porque muchos corazones cristianos todavía relacionamos bendición con cantidad. Tenemos tan mala comprensión de la palabra bendición que creemos más dinero, más bendecido. Y no siempre es así. Porque aquel a quien nosotros seguimos no tuvo un centavo. Y no ha habido nadie más bendito que Jesús. El trabajo que nos sustenta es una bendición, obvio, pero el dinero no es siempre símbolo de bendición. Salomón le salía el dinero por las orejas y se fue tras mujeres extrañas y acabó adorando a otros dioses. ¿De qué le sirvió? No. Hay cosas que son bendición y la misma cosa a veces no lo es. A veces hay una persona que llega a tu vida y eres soltero. Y es una bendición, es la mujer que Dios te manda para que te cases, formar una familia, servirle junto y tú te casas y ¡wow! Feliz, uno solo sirviendo al Señor, ¡qué bendición! Pero puede haber el soltero y llegar otra persona y arrastrarlo fuera de los caminos del Señor porque no tuvo discernimiento. A los dos les llegó una persona. A los dos al principio pensaban, ¡qué bendición! El Señor me ha mandado a la Idonia. Uno acabó casado y sirviendo al Señor y otro acabó alejado, como le pasó a Salomón. Las dos eran una mujer a lo mejor. Y esto es solo un ejemplo. Las dos le llamaban bendición, pero no hubo discernimiento para saber cuál venía de Dios y cuál no.
Ah, es que me enamoré. Ama a Dios, viene a los cultos, está firme en la fe, está firme con el Señor, ama servir al Señor, ves que ora, ves que, ay no, pero la quiero. Da igual que la quieras, no viene de Dios si no ama a Dios. El corazón te atonta, es engañoso. Dios te ha dado la palabra para que sepas escoger a quién amar. Claro que deben haber sentimientos. Es como si yo te dijera, yo no siento nada por Cristian, pero la verdad es que es una sierva de Dios, así que juntos estaremos. No, claro que no, que la amo, pero no es lo prioritario. Porque si mi corazón me dijera, qué gran mujer, pero no ama a Dios, ¿de qué me serviría? ¿Qué sería de mí? Porque casarse para un cristiano no es voy a seguir sirviendo a Dios con alguien que me espera en casa. Nos casamos para servir a Dios juntos. Buscamos un compañero para la batalla. Eso es lo que buscamos. Así que en segundo lugar, Satanás se disfraza. En tercer lugar, Satanás miente. Satanás es un mentiroso. No estoy diciendo cosas nuevas, pero estoy diciendo cosas que a muchos se les olvida. Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque él es mentiroso y el padre de la mentira. En primer lugar, hermano, la Biblia es clara cuando dice que Dios es veraz. Jamás verás la palabra Dios relacionada con mentira. Dios es veraz. Pero así como Dios es la verdad, Satanás es la mentira. Y cada vez que mentiras salen de nuestra boca, estamos fomentando algo que el diablo ama. Mira, te voy a ser claro, cuando mientes a tu esposa, el diablo sonríe. Cuando mientes a tu esposo, el diablo sonríe. Cuando mientes a tus hijos, el diablo sonríe. Si tú le vas a decir ahora a tus hijos que viene Santa Claus, el diablo sonríe. Si tú le vas a decir a tus hijos que vienen los 3 Reyes Magos a poner regalos en un árbol, el diablo sonríe porque es mentira. Cuando mientes a tus hijos, el diablo sonríe. Cuando un predicador habla mentiras, el diablo sonríe. Porque él es el padre de la mentira. Donde hay mentiras, Satanás está contento. Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces debemos de ser el pueblo que proclama la verdad, que vive la verdad, que dice la verdad, que anda en verdad. Aunque la verdad a veces nos cueste acabar mal. Aunque la verdad a veces nos cueste una bronca. Aunque la verdad a veces nos cueste una reprimenda, pero somos de Dios, entonces somos de la verdad. Satanás es un mentiroso. Satanás es un mentiroso. Satanás es el que cuando traicionas a tu esposo o a tu esposa te dice miéntele para cuidar tu relación. Y así sigues enredado con el amante o con el amante. Miéntele. Él es el primero que te anima a mentir. Porque cuanto más mientes, más te enreda en el pecado. Cuanto más mientes, más grande se hace la bola. Y él mismo sabe que al final un día la mentira saldrá, la verdad a la luz, y va a estallar y va a ser tan grande que te vas a sentir desesperado porque lo habrás perdido todo. Él disfruta de la mentira porque él es el padre de la mentira. Cuando Pablo describe la iglesia a Timoteo y le dice, para que sepas conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, dice que es columna y baluarte de la verdad. El fundamento más importante de una iglesia es mantenerse en la verdad. Por eso sé que Satanás disfruta con todas esas sinagogas de Satanás que solo enseñan mentiras. Número 4. Satanás puede engañar, hablando de sus mentiras, Satanás puede engañar con cosas poderosas. Y por favor, creyentes, aprendan esto. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿A quién hemos visto antes que servían estos falsos? ¿A quién hemos dicho antes que eran ellos servidores? De Satanás.
Mira qué dice de los falsos cristos y falsos profetas que sirven al mismo diablo. Y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Has visto? Hay gente que dice, ¿no ves? Va a engañar también a los escogidos. No, dice de ser posible. Lo que está diciendo es, si fuera posible, engañarían a los escogidos. A ellos no podrán. Porque a los escogidos de Dios los guarda Dios. El Espíritu Santo no dejará a un hijo de Dios ir detrás de un ser mensajero de Satanás. Pero ¿qué harán? Grandes señales y prodigios. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 y 9 dice, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Pablo está hablando de alguien que se va a levantar, al que llama el inicuo, que va a ser usado por Satanás. Y dice, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. A mí me hace mucha gracia que a veces cuando denuncia a un falso apóstol, ¿sabes qué me dicen sus seguidores? Tú le tienes envidia porque a él Dios lo usa con milagros. Y yo sí. Diablo también hace milagros. Martín Lutero dijo una vez que debemos desechar toda doctrina que no sea verdadera, aunque haga llover milagros del cielo. ¿Tú sabes quién es Satanás? No es un hombre. Es un ser espiritual. ¿Tú sabías que los seres espirituales tienen poder? Lo sabes, ¿no? El Señor ha usado ángeles para consumir ciudades. El Señor ha usado ángeles para consumir ejércitos. Los seres espirituales tienen poder y ningún hombre se resiste a ellos. Solo Dios es superior a ellos. Él es un ser espiritual y puede hacer cosas poderosas. ¿Me está diciendo que Satanás puede abrir puertas de trabajo? Si sabe que así te pierdes, sí. ¿Me está diciendo que Satanás puede ponernos una mujer o un hombre en el camino? Si sabes que así te puede seducir, sí. Sí, él puede. Él es poderoso. Hay una diferencia entre Satanás y Dios. Satanás es poderoso. Es más, voy a decir la verdad, Satanás es muy poderoso. Pero Dios es todopoderoso. Por eso cuando leemos el libro de Job, Satanás, que es muy poderoso, solo podía tocar a Job hasta donde el Todopoderoso le dejaba tocar. Satanás es como un perro que muerde mucho, pero Dios tiene la correa. Tú puedes ir hasta donde yo te dejo con la correa, pero tú no vas a morder a tu antojo, y menos a mis hijos. Pero es poderoso. Hemos visto cómo sus siervos, usados por Él, pueden hacer grandes señales y prodigios. Así que una gran noticia, no pueden elegir una iglesia porque dentro pasan muchas cosas. No, pastor, no, te digo por qué. Porque no sé si alguno de ustedes conoce a alguien o tiene algún conocido que ha practicado brujería, hechicería, magia negra, la ouija y tantas otras prácticas ocultistas, diabólicas, que envuelven espíritus malignos y condenadas por Satanás. Si conocen a alguien sabrán que ahí también pasan cosas. Y cosas espirituales. Y cosas que no te crees. O te crees que ven aquí que te hago un rito y te hago dinero. Yo creo que a veces pasa. Lo he visto. He conocido casos de rituales para conseguir a un hombre, rituales para conseguir dinero, rituales para... ¿A cambio de qué? De interactuar con demonios. ¿Creen que eso es mentira? No es mentira, es real y pasan cosas. Y Satanás obra y Satanás concede porque así los tiene cegados y atados. Él tiene poder, Él puede hacer cosas. Tampoco les estoy animando para que vayan a probar, pero quiero que lo sepan, no pueden elegir una iglesia porque pasan cosas. En las sectas pasan cosas milagrosas, pasan cosas espirituales. Él tiene poder. Pastor, entonces, ¿cómo decidimos qué iglesia congregar? Por la palabra. Porque lo que Él no tiene es la verdad. Él puede hacer milagros.
señales, prodigios, como dice la Escritura, pero Él no dice la verdad. Así que donde se predica la verdad, Él no reina. ¿Y cómo elegimos una iglesia, pastor? Por la verdad. Si tiene que pasar algo, al menos será que lo haga Dios. Si tiene que suceder algo, al menos obrará Dios, porque donde está la verdad, quien reina es Dios. Hay que elegir una iglesia por la palabra, no por cómo me siento, no por lo que veo. Es que cada culto que vamos hay milagros. Hay mucha gente así. Ese es el cebo que el diablo ha puesto a muchos para que caigan en la trampa. Muchos que no leen la Biblia, muchos que no leen y estudian las Escrituras y se han dejado llevar por sus ojos. Pastor, ¿usted no cree en los milagros? Creo. ¿Usted no cree en los prodigios que Dios puede hacer? Creo. Pero no podemos decir que el diablo y sus seguidores no los hacen. Necesitamos discernimiento. Si los milagros suceden donde la verdad es proclamada, sabemos que viene de Dios. Pero si los milagros suceden donde la verdad no es proclamada, no podemos garantizar que viene de Dios. No podemos hacerlo. ¿O no conoces tú muchos católicos que tienen su fe bien firme porque hicieron una promesa y se curaron? Porque hicieron una promesa a San Benito, a Santa Guadalupe y se curaron de un ojuelo, se curaron de una pata de gallo, se curaron de algo así y han dicho, ¿no ves? Mi santa me ha contestado, mi santa me ha respondido. ¿Crees que pasó por casualidad? ¿Más ciegos todavía? ¿Más anclados en su fe? Y ahí los tienes, yendo a Lourdes, aquí, en Portugal, yendo a Santiago y haciendo el camino, haciendo la Semana Santa de rodillas, dándose latigazos, porque han cumplido a Dios, la Virgen, ha cumplido sus promesas. Y cada vez más ciegos, ¿verdad? Pero porque vivieron algo que ellos creen que su santo hizo. Entonces cada vez son más devotos de su santo. ¿Hay un milagro por medio? ¿Puede haber una cura? Sí. ¿Está Dios en medio? No. No. Porque no está la verdad. Porque no está la verdad. Entonces, Satanás puede hacer milagros, prodigios, señales. Tú no te puedes dejar llevar por tus ojos, sino por la verdad. Número 5. Satanás puede usar personas incrédulas. Satanás puede usar personas incrédulas. No nos gusta esto, pero es cierto. Lucas 22, 3 al 6 dice, entonces Satanás entró en Judas. Entró en Judas. No le susurró al oído, No le dijo lo que tenía que hacer. Entró en Judas. Tomó posesión de Judas. Llegó a gobernar el corazón de Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales cómo se lo entregaría. Satanás entró en Judas para que Judas fuera a negociar cómo entregar a Jesús. Ellos se alegraron y convenieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. A mí me gusta el ejemplo de Judas para algo que me parece que he visto en muchas personas. Saben, hay personas que cuando me han contado sus historias o he visto en testimonio sus historias, me da la sensación, no voy a decir que esto está en la Escritura, lo que acabamos de ver sí, Satanás puede entrar en los incrédulos, puede usar a los incrédulos, puede gobernar a los incrédulos, y vemos gente endemoniada en la Biblia, ¿sí o no? Los hay, más de uno, unos cuantos. Aparecen muchos. Aparecen algunos casos que se narran, pero también vemos en otras ocasiones y le traían muchos endemoniados. Y también a los apóstoles lo vemos y traían endemoniados a Pedro. Así que hay gente gobernada por el reino de las tinieblas. Pero como digo, y tiene que quedar muy claro, Satanás puede entrar en incrédulos, no en creyentes. Satanás no puede poseer a un cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene morando dentro de él a alguien con quien Satanás no mora.
tenemos al Espíritu Santo. Y Dios no comparte piso con el diablo. Dios no le va a alquilar una habitación al diablo. Donde reina el Espíritu Santo, el diablo no tiene cabida para reinar. Pero el que está sin Dios está vacío. Y está completamente a expensas de Satanás. Te digo más, Satanás podría entrar en todos los que quisiera. Sus demonios podrían gobernar a todos los que quisieran. Si algunos están guardados de eso, es solo por la gracia de Dios. Es solo por la gracia y la misericordia de Dios, que tiene incluso de algunos incrédulos, porque nuestro Dios es muy bueno. Porque a veces hay incrédulos que me cuentan historias que digo, madre mía, Dios te está guardando. Ellos lo llaman suerte, ellos lo llaman azar, pero nosotros sabemos que Dios es tan bueno que hasta los incrédulos a veces los guarda. Bueno, nosotros también fuimos guardados para llegar un día a Él. Algunos de nosotros podemos estar muertos. Y Dios nos guardaba antes de ser de Él, porque tenía un propósito. A veces yo creo que hay personas que literalmente digo, madre mía, parece que Dios los tiene en una burbuja, se podían haber matado ya 4 veces y están ahí, porque quiero pensar que Dios tiene un propósito. Si tú ves a alguien que realmente tú eres consciente que Dios lo guarda y es incrédulo al entender algo, ven a Cristo porque creo que Dios tiene un propósito en tu vida. Satanás puede gobernar a los incrédulos. Ahora quiero entrar en la sexta y decir algo que ahora sí tiene que ver con nosotros, ahora sí tiene que ver con los creyentes. Satanás tienta a los creyentes. Pero no somos tentados de nuestras propias concupiscencias también. El problema es que no es solo de ahí que vienen nuestras tentaciones. También podemos ser tentados por el enemigo. ¿O te crees que el enemigo no conoce tus deseos? ¿O te crees que el enemigo no sabe, como decimos aquí en España, de qué pie cojeas? Para saber qué cosas también ponerte delante. Luego tus propias concupiscencias lo desean, pero él puede ponerlas delante. Él las puede poner delante. Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El propio Señor Jesús fue tentado por Satanás. ¿Cómo no lo seremos nosotros? El propio Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Obviamente ahí había un propósito. Jesús no podía ser tentado de sus propias concupiscencias, porque Jesús no tenía deseos pecaminosos. Él fue al desierto para ser tentado por el diablo, para que el diablo literalmente lo pusiera a prueba y él demostrar quién era, el Hijo de Dios. Pero nosotros podemos ser tentados, hermano. Hermano, cuando lleguen propuestas raras, compañeras de trabajo muy simpáticas, compañeros de trabajo muy simpáticos, ahora siempre voy a dar a los dos, porque los dos fallan, ambos sexos caen. Igual que se está peleando tanto para quitar tanto los mitos de la mujer, el sexo débil, vamos a empezar a quitar los mitos de que todos los hombres son traidores y las mujeres son santas. Vamos a empezar a quitar esas cosas. Ambos, yo he conocido traiciones de ambos lados. Me escriben correos electrónicos a mi página de, pastor, mi marido me traicionó y no sé qué hacer, ¿qué hago? No consigo perdonar, no sé si decírselo a los pastores. Y también me llegan de hombres. Pastor, me acabo de enterar que mi mujer me fue infiel con el diácono. Uy, si vieran la de correos que me llegan, dan miedo. Dan miedo. Y lo peor, dentro del seno de la iglesia. O sea, no fuera. Si vieran la de cantidad de correos que tengo que responder de caídas dentro de la iglesia, con gente de la iglesia. Porque el mayor error es que estando aquí nos relajamos, como aquí nada pasa, aquí somos todos creyentes. Mentira. Aquí no somos todos creyentes. No lo somos. Yo no puedo decir quién lo es. Los frutos sí, pero no todos lo somos. Oro para que todo el que entre por esa puerta conozca a Dios, para que hayan conversiones, para que se entreguen verdaderamente a Cristo con todo su ser. Pero sería muy necio de mí pensar que todo el que entra cada domingo ha nacido de nuevo. Entonces hay gente que entra aquí que no es del Señor.
Y va a querer seducir a veces, va a querer provocar, a veces va a querer meter cizaña en la iglesia. Tú no puedes empezar a quedar con todos los que vienen a la iglesia como si todos fueran hermanos y todos quisieran el bien de la iglesia. Luego llegan divisiones. ¿De dónde? De no haber tenido discernimiento. De empezar a quedar con gente que viene a la iglesia pero habla mal de la iglesia porque no tuviste discernimiento para saber que no todo el que está en la iglesia ama a la iglesia porque no es de Dios. Yo soy selectivo con las personas que me siento en una mesa. No porque entren en una iglesia me siento con todos. Me gusta sentarme con gente que me edifica, que quiere a Dios, que cuando se dice cantamos, oramos, no se aburre y bosteza y prefiere hablar de la vida de otros. Yo prefiero eso, porque sé que aquí no es todo trigo, también hay cizaña. No son todos vasos de honra, también hay de deshonra. Hay que tener cuidado. Hermanos, la iglesia se reúne en este lugar, pero no todos los que nos reunimos somos la iglesia. Porque la iglesia son los redimidos de Cristo. Entonces tenemos que tener discernimiento. Porque incluso aquí dentro habrán tentaciones. Un hermano que empieza a recibir mensajes de hermanas que le cuentan sus problemas. ¿Por qué esa joven escribe a ese hombre casado contándole sus problemas? Tiene pastor, está la esposa del pastor. ¿Por qué lo hace? Tened vista. Y algún hombre necio le dice a su mujer, es que es la hermana, necesita ayuda. ¿Qué hace a ti la hermana? Sabe que estás casado, ¿por qué no me escribe a mí a las 10 de la noche? ¿Por qué a ti? Hay que tener vista, hermanos. Por eso siempre he dicho, en la iglesia limiten el contacto entre diferentes sexos. Que van con el cuento de somos hermanos y empieza a haber problemas en el corazón, tentaciones innecesarias. Una persona incrédula empieza a seducir a un hombre que está casado y destroza hogares. No sería el primer caso de que personas salen de una iglesia después de romper un matrimonio dentro de una iglesia. Satanás nos puede tentar. Hermanos, somos de Dios, pero quiero que tengan esa visión. Cuando salen a andar por la vida, es como un osito andando por el bosque, está lleno de trampas y tienen que tener vista. Y algunos van andando así como, y van pegándose unos golpes, porque no abren los ojos pidiendo a Dios discernimiento, dirección, guía. Hermano, yo he fallado mucho en mi vida por ser muy confiado. Confiar en la carne, confiar en mí mismo. He sido muy autoconfiado en mis capacidades. El creer no va a pasar nada. Yo nunca caeré en esas cosas. Cuidado. No somos ángeles. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Somos tentados. Tenemos momentos frágiles en la fe. Hay que huir. La Biblia dice, el sabio ve el pecado y se aparta. Cuando vemos la tentación, a correr al otro lado. ¿Saben qué? La Biblia del diablo dice hay que resistirlo, pero de las tentaciones hay que huir. Y algunos huyen del diablo y quieren resistir las tentaciones. No, el diablo lo podemos resistir porque contamos con Dios. Pero Dios nos pide, sabiendo nuestra naturaleza, que de las tentaciones huyamos. Huyamos. Si tú eres hombre y una hermana de esta iglesia te escribe un WhatsApp, le vas a decir esto en el próximo WhatsApp. Te rogaría, hermana, que escribas a otra hermana que pueda ayudarte mejor que un hombre, porque esto no creo que sea prudente. Se puede poner como le dé la gana, pero tú tienes que guardar, si estás casado, tu relación y si no estás casado, tu integridad. Porque eso empieza así y acaba con WhatsApp a las 12 de la noche, mándame una foto, mándame esto, ahora nos sentamos cerca en la iglesia y de golpe 2 jóvenes fornicando y todos llorando. Y todo empezó por un mensaje de, hola hermanita, ¿qué haces? Todo empieza así. Satanás nos va a tentar en el trabajo, Satanás nos va a tentar en la calle y Satanás nos puede tentar dentro de una iglesia. Hay que estar un poco vivos, hermano, vivos. Están muy relajados. Oran poco. No se visten de la armadura.
y van pegándose trastazos y teniendo que arreglar su vida cada mes, el matrimonio arreglarlo cada mes, los fallos arreglarlos cada mes y venir llorando al Señor otra vez, arréglame la papeleta que volví a hacerlo. Pero porque no velan, están relajaditos. Nos falta orar mucho. Número 7, Satanás puede provocar enfermedades. Como he dicho, no estamos hablando de los creyentes que están guardados por Dios, pero de incrédulos. Lucas 13:16, y esta que es hija de Abraham, y esta expresión hija de Abraham es una expresión que se refiere al pueblo judío. Era una chica que si leen, no puedo leer todo el capítulo, todo el texto, pero era una chica que dice que un demonio durante muchos años la tenía encorvada. No sé si han leído esa parte de los evangelios, pero es una mujer que durante 18 años iba como, sí, aquí lo pone 18 años, iba encorvada. Pero mira qué dice Jesús, que esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Jesús tenía un problema con los líderes religiosos y es que había curado a esa mujer en día de reposo y lo estaban acusando. Y Jesús dice, esa mujer estaba así porque un espíritu la tenía así durante 18 años. Y lo que Jesús le está diciendo a los líderes religiosos es, si vosotros no pudisteis hacer nada por ella, pero yo llegué un día y le cambié la historia. Porque no era algo físico. Pero no significa ahora que si tu abuela es jorobada, está endemoniada. Por eso digo, no, pues mira, como había una jorobada que tenía un demonio, pues ahora todos los jorobados están endemoniados. Entonces se tenía que llamar la película El endemoniado en el Notre Dame. Falta discernimiento, no todo es físico. Conozco personas que han estado enfermos de verdad. Han tomado medicamentos y no se curan. Han tomado cosas y no se curan hasta que un día han empezado a decir, Señor, voy a orar. Y de golpe se sanan. Una vez le preguntaron a Sujel Michelén, ¿hay que tener fe o hay que ir al médico? Y Sujel Michelén dijo, hay que ir al médico con fe. Si a mí me dicen que tengo cáncer, pastor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer en Dios o vas a hacer quimio? Voy a hacer quimio creyendo en Dios. Porque confío que Dios puede usar la medicina para curarme. Y si la medicina no puede curarme, confío que Dios puede usarlo, puedo hacerlo sin usar la medicina. Pero creo, y yo no sé si todos piensan igual, que el que dio la sabiduría a los médicos es el Señor, y yo no voy a despreciarlo. O nos queremos seguir muriendo de gripe porque nos negamos a aprovechar la sabiduría de los hombres y tener una esperanza de vida de 40 años. Cuando te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno. No significa que no tengamos fe. Sabemos que nuestra salud depende de Dios, pero también sabemos que el Señor ha dotado a médicos. Había un señorito que andaba con Pablo a veces, que se llamaba Lucas, y da casualidad que Lucas no era pintor, Lucas no era pescador, Lucas era médico. ¿Por qué te crees que Pablo se lleva a Lucas? No hubo un hombre tan flagelado, apedreado, y que cada día hubiera que curarle heridas que a ese Pablo. Y Pablo dijo, ¿sabes? Necesito un médico conmigo. Yo creo que Pablo antes de algún viaje misionero preguntaba lo que en las películas, ¿hay un médico en la sala? Y Lucas dijo, aquí hay uno. Dijo, pues tú conmigo, que entre latigazos y piedras me la paso con tiritas. Obvio. Un hombre que no era médico y que vivía golpeado, pues seguramente Lucas estaría curando las heridas de Pablo también constantemente. Pablo no diría, deja que mi sangre va a coagular por fe, deja de poner productos aquí para que me cure. No, cúrame, Lucas, y voy a seguir predicando. Es así. Pero Satanás puede provocar enfermedades. Lo vemos en la Escritura. Este no es el único caso. Pero, como digo, cuando algo pasa, tenemos que buscar discernimiento. No podemos reducir todo a estos son demonios. Esto es físico. Hay que buscar discernimiento.
Hermanos, esta mujer no convulsionaba, no rodaba por el suelo, no hablaba con una voz así fuerte. Esta mujer simplemente estaba encorvada. ¿Sabe qué significa esto? Que a veces lo que parece simple puede ser espiritual. A veces creemos que cuando el demonio tiene algo en la vida de alguien es algo horrible, que va con los ojos rojos y hablando en arameo. No siempre. Una señora andaba encorvada y eso ya es fácil para fastidiarte la vida, ¿eh? Algo sencillo. ¿Quién te ha dicho a ti que no puede ser un lumbago que no se va? Ni todo es físico, ni todo es espiritual. Hay que buscar de Dios para saber que nos dé discernimiento. Número 8. Ya termino, me quedan 3, las digo muy rápido. Me quedan 3 y 5 minutos. Oh, Señor. Soy un desastre. Número 8. Satanás es un enemigo de la misión de Dios. Mira este texto. 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. ¿Quién escribe esto? Pablo. ¿A quién? A los hermanos de Tesalónica. ¿Y qué le está diciendo? Que tenían deseo de verse, ¿no? Pablo andaba viajando, pero le gustaba volver a iglesias que había fundado y ver a los hermanos que había conocido y que se habían convertido. Pero mira qué dice ahora, ya que queríamos ir a vosotros, dice, al menos yo, Pablo, más de una vez, Pablo no sabía, el resto sí le apetecía, pero Satanás nos lo ha impedido. Dios lidera la iglesia, Dios gobierna la iglesia. Y Dios puede, siempre que quiera, destrozar los planes de Satanás. Pero en este caso, Satanás impidió a Pablo viajar. Hermano, no me lo he inventado, está aquí. Pablo dice, yo quería ir a veros, pero él no dice, pero el temporal nos lo ha impedido. Él no dice, pero el clima nos lo ha impedido. Él no dice, no encontré un barco para ir. Él dice, ¿qué? Satanás nos lo ha impedido. A veces, por los motivos que Dios quiera, Satanás pone baches en la obra de Dios. Yo he notado que a lo largo de la historia de Caminando por Fe, a veces pienso que para aprender, a veces pienso que para madurar, pero a lo largo de la historia de esta iglesia, han habido momentos que sé que Satanás ha obrado en la iglesia. Ha hecho daño en la iglesia. Ha frenado la iglesia. Así como veo que luego también Dios gobierna, reina y la levanta y con más fuerza, pero ha habido momentos que siento que han sido cosas espirituales que han pasado en la iglesia, no todo humano. Pablo lo dice, queríamos ir, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás es un enemigo feroz de la obra de Dios. Hermanos, Dios ha prometido que la iglesia va a prevalecer, pero también nos ha dicho que oremos. Ese es el problema. Es que como Dios ha dicho que la iglesia va a prevalecer, me relajo, porque al final, no, pero también ha dicho que batalle, que ore, que clame, que tenga un enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y me ha dicho que esté velando y que no me distraiga. Entonces yo tengo que hacer guerra, yo tengo que clamar, yo tengo que pedir a Dios, yo tengo que pedir ayuda a Dios, y espero que todos los que ya son miembros de la iglesia y los que quieran ser, oren por la iglesia. Porque si no, estamos mal. Pastor, ¿qué puedo hacer por la iglesia? Lo primero y fundamental, orar. Antes de ser miembro ya puedes empezar a orar por esta iglesia. Si quieres ser de esta iglesia, lo primero que debes hacer ya es orar por ella. Señor, guárdala. Señor, cuídala. Señor, guíala. Señor, oriéntala. Señor, úsala. Porque tenemos enemigos. El mundo pone cada vez leyes más difíciles. Cuando vas al ayuntamiento y le dices, oye, queremos abrir una iglesia en Hospitalet. Te mandan a una... Me dicen, pero puedes en ese barrio. Digo, pero si en ese barrio el local más grande es de 300 metros. Pero es lo que se puede ahora. Digo, ya, pero ahí no cabemos ni los que estamos ahora. Yo quiero la zona industrial. ¿Es solo para industria? Y no podemos ir ilegal. ¿Qué toca? Batallar. Señor, cámbialo. Señor, danos estrategias. Señor, ayúdanos. Porque tenemos que ir allí. No podemos coger 4 locales y repartirnos en 4 iglesias. Queremos estar juntos, Señor. Y hay que orar.
Las leyes se están torciendo en contra de la iglesia. El mundo cada vez odia más la iglesia. El mundo cada vez odia más a Dios. Y el enemigo, estoy convencido de que el enemigo susurra al oído de los políticos, susurra al oído de los mundanos, porque quiere que nos odien para ser sus peones en este tablero de ajedrez y usarlos para combatir. Él sabe que al final la iglesia va a ganar, pero al menos quiere hacérselo difícil. Y nosotros no podemos cruzarnos de brazos. Vamos a acabar en una nave. Vamos a acabar en un lugar amplio. Pero vamos a orar por ello. Dios es especialista en decir, tú vas contra ellos, tu problema es que yo estoy con ellos. No son nuestras oraciones los que vencen. Es el Dios que responde las oraciones. Cuando a mí alguien me dice, hay poder en la oración, digo, hay poder en el Dios que responde la oración, no en los que oran. Yo conozco a un hombre que es un hombre poderoso de oración. No hay hombres poderosos. Hay un Dios poderoso que responde a hombres débiles. Porque cuando oramos, le estamos diciendo al Señor, nosotros no podemos, Señor. Estamos en un callejón, estamos en un camino sin salida, necesitamos que abras el mar. Pero tú puedes. Tú puedes cambiar el corazón de cualquier político. Tú puedes hacer todo, Señor. Número 9. Satanás lucha para que la palabra de Dios no dé fruto. Esta es grave. Primera de Tesalonicenses 3:5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Satanás había obrado en una iglesia, había sembrado en una iglesia, había trabajado en una iglesia, pero quería que le reportaran cómo estaba la iglesia, porque Pablo había hecho eso. Y Pablo tenía un temor. ¿Cuál era el temor de Pablo? Que el tentador, ¿quién es? Satanás, os hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pablo sabe que ha trabajado, que ha sembrado, que ha obrado, pero él sabe que hay un enemigo de todo eso. Y Pablo no se podía quedar toda la vida. Él sembraba, él trabajaba y se iba. Y siempre le quedaba ese temor. ¿Y si viene ahora el enemigo y zarandea todo esto? Porque mira, Marcos 4:15, en esa parábola del sembrador, mira que hay uno muy interesante. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Hay personas que el domingo llegan, escuchan un sermón que su corazón dice, qué palabra, pero cuando salen de ahí, hay algo que pasa y lo olvidan. Porque al enemigo no le interesa que se retenga en el corazón. Pero piensa, si esto se queda en el corazón va a cambiar. Si esto se queda en el corazón va a haber transformación en su vida. Si esto se queda, y él es especialista. Hay unos que dice que al instante viene Satanás y dice, no, esto no. Yo siempre digo a la iglesia, tienen que meditar en el sermón. Cuando salgan de aquí, meditar en lo que han oído. Meditar en lo que han oído. No pueden dejarlo en el olvido. Hay gente que son bulímicos espirituales. Vienen, se pegan un festín, salen y... como si nada, otra vez, estómago vacío. Algunos salen hasta diciendo, gloria a Dios, qué palabra. Al lunes, olvidado. ¿De qué habló el pastor ayer? De la Biblia, ¿no? Y ya. Y número 10. Satanás es un acusador contra los creyentes. Job 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. El diálogo de Dios con Satanás, hablando bien de Job. Y Satanás lo provoca como diciendo, pero porque le va bien. Seguro que si le quitas algo te maldice. O Apocalipsis 12:10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido... ¡Wow, hermano! ¿Cuánto nos acusa el Señor? Día y noche. Yo imagino siempre esto, cuando tú a lo mejor caes en pornografía, me imagino a Satanás diciéndole a Dios, ¿ves? Ese es el que dice que te ama. Ese es el que dice que Cristo es su Señor. Ese es el que dice que ama a Dios sobre todas las cosas, pero míralo,
no puede ver una pantalla encendida. No puede estar 2 días sin congregar y a la que se queda solito, otra vez ve la misma pornografía. Yo me lo imagino así, porque lo llama acusador. ¿Y de qué nos puede acusar? ¿De ser guapos, simpáticos, altos? No, de lo malo que hacemos ante Dios. Porque en el fondo yo creo que su deseo es que Dios dijera, ¿sabes qué? Pues lo mando al infierno, pero no lo consigue. La Biblia dice que nos acusa, pero no se sale con la suya. ¿Y qué hacemos con todo esto? Con todo lo que hemos visto de Satanás, y más nuestra parte como creyentes, Santiago 4:7, por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Solo tienes que hacer eso, resistir al diablo y él huirá. Es una promesa de Dios. Pastor, siento que el enemigo, resístelo. Simplemente no cedas, no sucumbas y él se irá. Acabó dejando a Jesús en el desierto. Se cansó de provocarlo. Lo mismo hará con los creyentes. ¿Debemos tener miedo como creyentes? No. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. No tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Y nunca debemos olvidar el destino de Satanás. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Él está trabajando con furia porque sabe que eso le llega pronto. Él tiene que hacer cosas ya porque él sabe que le queda poco para acabar ahí eternamente. Pero nunca debemos olvidar una cosa, que Cristo lo ha derrotado. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Y el texto que más me agrada, Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. En aquella cruz Jesús derrotó a Satanás y todos sus demonios. Por eso estamos seguros, porque somos de aquel que ya lo ha vencido. Pero debemos orar, debemos velar, debemos tener discernimiento, y espero que lo que han aprendido hoy ahora les sirva para vivir con más sabiduría, más prudencia, sin miedo, pero velando. Sin miedo, pero orando. Sin miedo, pero pidiendo a Dios discernimiento. No todo es Satanás, pero Él es real. Él existe y Él trabaja. Estamos seguros, pero hay que orar. Vamos a orar.